Bien, pues bienvenidos a esta segunda videoconferencia del TFM. Vamos a ver lo que os viene encima en las próximas dos entregas en esta presentación de hoy y veremos alguna cosa más en detalle. Primero ponemos un poco el cronograma, dónde estamos y lo que nos queda por hacer. Veremos los entregables en general y los dos que os tocarán a partir de este momento, los que voy a explicar ahora. Y bueno, vamos allá. Si miráis la guía, veréis que los dos siguientes entregables es el entregable 2, principios, los 12 principios del PEMBO. Y ya os voy a explicar también el más importante, el más grande, el más largo, aunque aquí el cuadradito es más pequeñito, pero es el entregable 3, que son los 8 dominios, que es básicamente toda la parte de planificación del proyecto, ¿vale? Lo que habéis hecho hasta ahora, bueno, evidentemente la entrega 0 es simplemente para definir qué tema queréis hacer y juntamente con los tutores pues habéis llegado a una conclusión si el tema servía o no, si había que matizar alguna cosa, eso ya está. Y con ese tema escogido pues hemos hecho la primera entrega que era un poco darle contexto a ese proyecto para que nos sirva de base para todo lo que viene después, ¿vale? Entonces, con ese contexto que ya habéis entregado y que, bueno, ya los profesores ya os darán, los tutores os iremos dando feedback, vamos a pasar ya a que empecéis a trabajar con el siguiente, ¿vale? De momento, o sea, es decir, con lo que habéis entregado, si el tutor tarda un poco más o menos en daros el feedback, no pasa nada, porque el entregable número 2 y sobre todo el número 2 ya se puede empezar sin demasiados problemas, ¿vale? Fijaros que la fecha de entrega del siguiente entregable es el 10 del 11, es decir, tenéis unas 2 semanas para hacerlo. No es complicado, os explicaré un poco por encima. Nosotros desde aquí en el TFM no os enseñamos nada nuevo. Se trata de que vosotros, con lo que vais aprendiendo y bueno, que habéis aprendido y lo que vais a aprender todavía que os queda por aprender, lo vais a tener que ir aplicando aquí. Nosotros os guiamos, os damos pistas, os enfocamos, pero evidentemente no explicamos la materia porque ya la conocéis o la conoceréis o la tenéis que profundizar por vuestra parte, ¿vale? En todo caso, los tutores sí que os damos algunas pistas y tal, y alguna explicación, pero evidentemente el grueso de la materia ya la habéis dado o la daréis. Entonces, el siguiente entregable después del 2 este será el que decía, el de planificación, básicamente el más grande, que son los 8 dominios, y ese es para enero, para el 12 de enero. Para ese tendréis, creo que tiempo suficiente, creo que está entre 6 y 7 semanas, sin contar las vacaciones de Navidad. Por tanto, en principio, es el que hay que dedicarle más tiempo, bueno, es que vamos, es el que genera o recoge casi todo lo aprendido en el máster, ¿vale? Por tanto, ahí sí que tendremos que trabajar duro, tutores y equipos, y esperemos que salga muy bien porque es la base para lo que viene después. Bien, dicho esto, un poco en general, el cronograma así un poco resumido, tenéis la idea que está hecha, supongo que veis el control, ¿verdad? Sí, vale. La idea que ya está hecha, el contexto que ya está entregado, que es este de aquí, y ahora el siguiente es el principios, ¿vale? Que es el que os explicaré un poco hoy. Y luego viene el de dominios, que es la planificación con el hueco de vacaciones por aquí en medio, ¿vale? Luego tendremos la parte de adaptación, que será la ejecución, básicamente, y recoger los cambios que se vayan produciendo en la ejecución. Sí, todo esto será planificación. Aquí será la adaptación, que es la ejecución. Y luego ya cerraremos el proyecto, que será en el entregable 5 más adelante, ¿de acuerdo? Lo que quiero explicaros aquí un poco así en plan general respecto a lo que es el cronograma es que una vez se entrega el entregable 5, que digamos es el cierre y recoge todo lo que se ha hecho anterior, y ya os lo iremos explicando con detalle, pero para que tengáis una idea, recoge todo lo que se ha hecho en los entregables anteriores y hace el cierre del proyecto, ¿vale? Aquí hemos estado introduciendo, aquí vamos a hacer toda la planificación, la ejecución y aquí vamos a hacer el cierre. Y luego, una vez se termina esto, que es en principio el 16 de febrero, que se entrega todo el proyecto, el entregable 5,
Luego tenéis que preparar una presentación para la defensa, ¿vale? Esa presentación para la defensa, según el cronograma oficial, tiene que presentarse o subirse a la plataforma el 24 de febrero. Pero os he puesto aquí como veis, un poco pintado más largo. No es solo ese 24, sino que más o menos en nuestro equipo de tutores aquí os damos un poco más de margen. Es decir, fijaros que hay una semana desde que se termina el entregable 5, una semana para preparar la defensa y luego hay otra semana más hasta que no llega realmente la defensa. En estas 2 semanas de aquí abajo, del 10 del 3 al 23 del 3, hay 2 semanas en las cuales, algunas semanas, no sabemos todavía cuál, de estas 2 os tocará hacer la defensa. Ya saldrá un calendario, no os preocupéis, os apuntaréis a un calendario determinado, escogeréis una fecha de las disponibles y haréis la defensa aquí abajo. Entonces, la idea que os decían los tutores de esta edición del máster, os damos estas 3 semanas básicamente. En lugar de presentar esto un día, como dice oficialmente el 24, os damos todas esas 3 semanas para terminar de preparar la defensa con o sin la ayuda del tutor. Dependerá un poco de cómo lo organicéis, ¿vale? Pero en principio no hay problema y por tanto tenemos más tiempo que no solo una semanita y entregar, sino que son 1, 2 y prácticamente 3 semanas y ya lo veréis con cada tutor, quizá lo podéis ajustar un poco más, pero bueno, que sepáis un poco lo que pasará aquí con la preparación de la defensa, ¿vale? No quiero profundizar más en esto, tenéis una visión general ya más o menos de dónde estamos y a dónde vamos. Si tenéis dudas luego lo podemos comentar, pero vamos a entrar en materia para lo de la sesión de hoy, que son estos 2 entregables que vamos a hacer. Fijaros que ya habéis hecho el 1, el 0, ahora vamos a hablar del 2, que como veis aquí tiene 2 documentos, ¿de acuerdo? Tiene lo que es el PDF normal, ¿vale? Para cada entrega siempre hay un PDF, un informe, un documento en PDF. Y digo en PDF, insisto en PDF, porque algunos a veces entregan documentos en Word o alguna otra cosa, ¿vale? Las entregas son estas que habéis visto aquí, que ya visteis en la primera videoconferencia, que están en la guía, etcétera. Y los nombres también son importantes, ¿de acuerdo? Los nombres también son importantes, que sigáis la jerarquía de estos nombres, como os he explicado ya en su momento también, ¿vale? Por tanto, nombrarlos así, porque es mucho más fácil para los profesores pues, poder ordenarlos, clasificarlos, etc. Entonces, lo que digo, para este entregable 2, fijaros que hay 2 documentos a entregar. Normalmente es uno, ¿vale? Un PDF siempre, pero en algunos, ahora veréis, hay más de uno. Y en este caso es uno de ellos. Hay el documento explicando los principios, que ahora veréis un poco en detalle de qué va, y en este momento, en este entregable aparte, hay que hacer una presentación cortita, creo que son de 15 minutos. Por cierto, ya se ha publicado las instrucciones un poco en el tablón del profesor de este entregable 2. Por tanto, es el entregable 2 hablando de los principios que ahora explicaré y una presentación que también lo pone en las instrucciones, que es para explicar el contexto y los principios. Es decir, el documento del entregable 2 solo hablará de lo que os pediremos para los principios. Pero la presentación que también se entregará en este entregable 2, que también os explicaré cómo funciona ahora, esta presentación contendrá parte del contexto y parte de los principios, ¿vale? Tendréis que conjugar las 2 cosas anteriores y ponerlas en esta presentación, ¿vale? Y luego explicaré también el entregable 3 para que ya lo tengáis un poco en mente, que es los dominios que os decía antes, que es la parte de planificación, y en ese también es un entregable que tiene 2 documentos. El PDF, una vez más, informe normal y corriente, tal como lo habéis hecho hasta ahora, y en este además se os pide que entreguéis el cronograma en Microsoft Project, ¿vale? Por tanto, tener en cuenta esto. Fijaros que los que están en gris son un segundo entregable, en este caso en el 2 y en el 3. En el 4 ya veréis que es un solo PDF y en el 5 volverá a ser el PDF, que es el informe resumen, ya lo veréis cuando más adelante lo explicaremos también. Y la presentación, que será un ensayo de la presentación de la defensa que tendréis que hacer después. ¿De acuerdo? Por tanto, mirar los nombres de los ficheros, mirar cuando la entrega es 2 documentos o 1. Aquí fue 1, aquí fue 1, aquí serán 2, aquí serán 2, volverá a ser 1 y aquí volverán a ser 2. Pero
os lo dejo aquí, lo tendréis grabado, lo tendréis en la presentación que colgaremos después y no os preocupéis porque también habrá otra tercera videoconferencia en la cual se os hablará del entregable 4.5, etcétera, etcétera, y también de la defensa, ¿vale? Pero ahora nos centraremos en estos dos. Por otro lado, aquí tenemos un poco los entregables, el contexto de valor, los 12 principios que veremos hoy, los 8 dominios, y luego habrá adaptación y proyecto completo, que es el 5. Bien, las notas también las visteis un poco, el porcentaje de ponderación de la nota, ya lo visteis también en la anterior videoconferencia. Para la entregable 2 es un 20 y para la entregable también es un 20%. Fijaros que ahora viene la parte más importante. El entregable 2, 3 y 4 son los que tienen más peso, por tanto, pero sobre todo el más delicado, ya lo veréis después, es el entregable 3. Por tanto, vamos a hablar un poco en detalle de las próximas entregas, un poco también haciendo referencia a lo que ya habéis visto. En estos momentos, si no me equivoco, habéis hecho evidentemente hasta el módulo 6 y en este momento estáis en el módulo 7, adquisiciones, contrataciones, venta y conocimiento del proyecto, ¿vale? Ahí os quedará luego las metodologías ágiles y el módulo 9 también de tailoring o de adaptación, modelos, métodos y artefactos, que ya lo veréis. No sé si me toca con vosotros o con otro profesor, pero en todo caso ya lo veréis, unas cosas aquí también importantes, y el 10. En este momento estamos aquí. Supongo que ya también vuestros tutores y también Marcelo en la videoconferencia anterior ya os han recomendado quizá lecturas, también los profesores. Bueno, pues, seguramente ya conocéis bien el Penbook 7. Algunos profesores también recomendamos el 6 si tenéis ocasión de encontrarlo, y si no, como sustitutorio del Penbook 6 en estos momentos tenemos el Prosegur Practice Guide, ¿vale? Que habla de temas de inicio, planificación, ejecución, de control y cierre y los procesos en cada una de las áreas de conocimiento que había en el Penbook 6. Es importante que para todo lo que estáis haciendo en el TFM miréis bien la documentación y lo que está explicado en cada asignatura y la bibliografía recomendada, ¿vale? También hay la guía ágil para aquellos que tengáis algún proyecto quizá híbrido y tengáis cosas ágiles por medio, pues también sería interesante que miráis la guía. De todas maneras tendréis la asignatura de ágil un poco más adelante. Y otros estándares y guías prácticas que hay en la web del PMI, ¿vale? No os conforméis solo con lo que veis en las asignaturas, leed los documentos del PMI porque son de donde sale toda la información que nosotros trasladamos, aparte de las aportaciones propias de cada profesor, pero la base de la gestión de proyectos está según el PMI, por tanto allí podéis ampliar conocimientos y detalles de cosas que podéis aplicar después en el TFM. Bien, pues dicho esto, los siguientes entregables que voy a explicar ahora son el entregable 2 de los principios, que ya lo habéis visto en el módulo anterior. Aquí vamos a intentar aplicarlo a lo que es vuestro proyecto actual. Es decir, si los principios son la guía de comportamiento de cómo hay que afrontar un proyecto desde un punto de vista de guía de comportamiento, de principios, de intenciones, de maneras de hacer las cosas y tal, pues ahora es el momento de explicar cómo se aplicará esto a nuestros proyectos, en este caso al proyecto que tenemos en mano. Y luego, precisamente, esto que queremos ahora, de intentar explicar cómo aplicar estos principios a nuestro proyecto, lo aplicaremos teniendo en cuenta lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Y luego veremos en el entregable 3, pues ya el detalle de lo que hacemos desde la parte técnica. Aquí, digamos, es una parte más teórica de cómo hacemos las cosas, y aquí es de qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos en interesados, qué es lo que hacemos en equipo, en el enfoque de desarrollo, en la unificación. Aquí son el detalle de los planes del proyecto. Y aquí son las actitudes, las maneras, las intenciones de cómo vamos a hacer estas cosas siguiendo estos principios. ¿De acuerdo? Esto es un poco la idea general. En los principios, aquí os recuerdo que teníamos que hacer un PDF y la presentación que englobará lo que expliquemos de los principios y dentro del contexto y de los principios, de los dos entregables, el 1 y el 2. Bien, respecto a los principios, os digo que es un proyecto teórico en el sentido de que aquí no vamos a explicar técnicas y herramientas que vamos a aplicar,
sino más bien por qué hacemos las cosas de esta manera o de otra, ¿de acuerdo? Es como los principios la manera de comportarse de los doctores, de los médicos, ¿no? Que tienen el código o deontológico o de comportamiento, también si quieres llamarlo así, que, que, ese código no les dice que, o sea, como doctor no me explican cómo van a operar, sino cómo operan, digamos, o cómo trabajan, digamos, a la hora de atender o trabajar con las personas, con el equipo, con cómo hacen las cosas para hacer sentirse mejor al paciente o al hospital, etcétera, o al equipo de médicos, etcétera. Por tanto, estamos hablando de ese nivel de actitud o de maneras de hacer las cosas. Al médico no le estamos pidiendo cuando nos explica su código odontológico, no nos explica cómo hace las operaciones o cómo hace las visitas, digamos, técnicamente a los pacientes, sino cómo se comporta como doctor. Aquí, en el caso de los principios de la dirección de proyectos, explicar cómo con estos principios abordamos nuestros proyectos y cómo hacemos las cosas. No voy a entrar mucho en detalle porque a veces la asignatura vamos a mirar algunas cosas en general. Por ejemplo, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. Vale, tengo un proyecto que voy a construir un hotel, por ejemplo. ¿Cómo yo afronto la manera de dirigir un proyecto? ¿Cómo soy diligente? Pues qué cosas, qué actitud tengo en mis proyectos, cómo hago las cosas para ser respetuoso, por ejemplo, con el medio ambiente. Tenemos en cuenta tales cosas y tales otras. Cuando somos cuidadosos, significa que cómo tratamos al cliente, cómo tratamos a los interesados, cómo nos relacionamos con los administradores, con respeto, con cuidado, de una manera diligente y efectiva. Por tanto, es un poco más en este nivel de acción, ¿vale? Pero no de detalle de qué técnicas y herramientas utilizamos para hacer eso, que eso lo veremos en los planes. Crear un entorno colaborativo del equipo, es decir, cómo afrontamos, a ver, si tenéis que, para explicar lo que estoy diciendo, tenéis que necesitar o necesitáis explicar alguna técnica o una herramienta, vale, pero no se trata de explicar la técnica y la herramienta que utilizáis para crear un equipo, para gestionar vuestro equipo, etcétera, etcétera, sino tanto por qué uso estas herramientas u otras, porque qué quiero conseguir a la hora de utilizar esas herramientas o técnicas para crear un entorno colaborativo. ¿Cómo manejo a los miembros del equipo como personas? ¿Cómo les doy poder, por ejemplo, ¿no? Que es otra de los principios que hay por aquí, a ver dónde estamos. Demostrar comportamientos de liderazgo, por ejemplo, ¿no? El liderazgo no es solo desde el punto de vista del PM, sino liderazgos a distintos niveles, ¿vale? Por tanto, ¿cómo empoderamos a los equipos para que también haya parte del liderazgo en sus gestiones entre ellos? Entonces, cosas de este tipo. Centrarse en el valor, por ejemplo. Evidentemente, ya sabes que en el Tempo City hay mucho énfasis en que los proyectos se hacen porque generan valor. ¿Cómo miramos cómo enfocamos el proyecto para asegurarnos que estamos creando valor, que vamos a crear al final el valor que se pretendía de ese proyecto? ¿Vale? ¿Cómo involucramos eficazmente a los interesados? Vale, sí, hay técnicas y herramientas, pero como personas, como gestores, ¿cómo afrontamos el trato entre nosotros y los interesados? Adaptar en función del contexto. Fijaros que algunos de estos principios se complementan y se solapan, si queréis llamarlo así. Por ejemplo, adaptar en función del contexto, navegar la complejidad, adoptar la adaptabilidad de la resiliencia, permitir el cambio, son actitudes, si queréis llamarlo así,
que se solapan o se complementan, ¿vale? La complejidad implica un contexto, tener que adaptarse al contexto. O sea, los proyectos son complejos en el sentido de que no es solo lo que tenemos entre manos, sino todo lo que está alrededor, que influye al proyecto y hace que las gestiones que hacemos desde el proyecto se relacionan con otras personas, con otras organizaciones, con el estado económico del país, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una cierta complejidad más allá del proyecto y va en función del contexto, cómo nos adaptamos al contexto incluso variable que pueda haber en los proyectos, ¿vale? Y eso significa cambios, por tanto, cómo gestionamos toda esta complejidad y ese contexto para permitir ese cambio y alcanzar el futuro previsto y el valor que queremos conseguir con este proyecto, ¿vale? Es un poco extraño lo que es esta cosa de los principios, pero yo digo, si lo tenemos que tener en cuenta desde este punto de vista de actitudes, capacidades, skills, de cómo PMs vamos a afrontar cada uno de estos principios para nuestro proyecto en particular, ¿vale? Por tanto, porque tenemos un contexto que ya hemos definido, tenemos unas características de un proyecto determinado que es aquí y no es en otro sitio. Por tanto, esa adaptación de estos principios a este proyecto, aquí lo explicaremos un poco desde el punto de vista de la actitud y de la manera de hacer las cosas, ¿vale? A un proyecto completo. No quedarse en general. Somos diligentes y respetuosos porque siempre hacemos las cosas así, de esta manera, de esta manera, de esta otra. No voy a dar ejemplos, ¿vale? Pero eso sería muy, muy, muy general. Somos, vamos a ser diligentes, respetuosos y cuidadosos, haciendo las cosas de esta manera en función de este contexto, de este proyecto, de esta situación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Intentar enfocarlo un poco respecto a vuestro proyecto. No os perdáis en temas teóricos de comportamiento, sino enfocados más en el proyecto que tenéis entre manos. De todas maneras, esto, dependiendo de cada proyecto, lo habláis también más en detalle con el tutor. Cada tutor los va a orientar por dónde ir en algunos casos en función de vuestro proyecto, pero la idea es esta, ¿vale? Describir, siguiendo estos 12 principios, cómo los aplicáis de manera de trabajar, de manera de enfocar, de manera de gestionar las cosas, teniendo en cuenta estos principios para vuestro proyecto en concreto. ¿De acuerdo? Ya digo, habéis hecho una asignatura, podéis volver a revisar lo de los principios en la materia y con la ayuda del tutor a ver cómo lo podéis desarrollar en cada uno de vuestros proyectos. Vale. Entonces, bueno, aquí tenía algunas cosas más, las podéis mirar después en más detalle. Centrarse en el valor. Bueno, teníais un business case que evidentemente os decía qué valor se quería conseguir con ese proyecto, por tanto, bueno, qué actitud tenéis y cómo lo gestionáis. Lo de los stakeholders, bueno, eso ya lo mismo ya lo he dicho hace un rato. Demostrar comportamientos de liderazgo, bueno, buena comunicación, demostrar integridad, entusiasmo en el proyecto, competencia, reconocer y valorar las iteraciones del sistema. Pues, lo que os decía, estamos en un sistema complejo, hay un contexto determinado, hay cambios, por tanto, cómo gestionamos esto ajustando los presupuestos, identificando nuevas oportunidades mientras vamos haciendo las cosas. Quizá vamos para este proyecto mejor, por las circunstancias, por la complejidad, por la situación, por el proyecto, vamos a mejorar la toma de decisiones. Bueno, parece bastante, ¿cómo lo diría? En la nube, pero es que básicamente es eso, son comportamientos y actitudes en función de estos principios que hay que intentar profundizar para cada uno de vuestros proyectos y a ver qué sale. ¿Vale? No voy a entrar en esto ahora porque lo vais a mirar más en detalle después con el tutor. Y el que sí que es también, lo que os decía, el más importante para el del entregable 2 tenéis 2 semanas, por tanto, bueno, con lo que podáis
aclarar más con vuestro tutor para vuestro proyecto en concreto, lo hacéis la presentación y luego ya rápidamente nos meteremos en el entregable de 3 dominios, que es la planificación que os decía, y básicamente aquí sí que es donde está la parte más técnica, ¿vale? La otra, lo de los dominios es más teórica y más de actitud y más de comportamiento, y esta es más ya de trabajo real y de técnicas, herramientas y procesos reales. Aquí, ahora os voy a mostrar una serie de cosas para cada uno de los dominios para refrescar básicamente, porque aquí veréis que hay todas las técnicas, herramientas, no todas, pero unas cuantas, y podéis mirar otras. Evidentemente, para los interesados, los stakeholders, bueno, aquí ahora estaremos haciendo básicamente lo que en el Penbook 6 y lo que será en el Penbook 8, que saldrá el año que viene, que vuelve un poco atrás a lo que era el Penbook 6, hacer los planes, ¿vale? El plan de interesados. ¿Cómo vamos a gestionar los interesados? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificarlos, clasificarlos, vamos a analizarlos según su autoridad o poder e interés, ¿vale? Ya lo sabéis. Si son además la matriz de desconocedor, líder, etcétera. Estas son técnicas y herramientas. Acciones de cómo los vamos a mantener involucrados en el proyecto. Con los principios hemos dicho actitudes y aquí decimos qué herramientas utilizaremos, básicamente, ¿vale? Aquí tenéis algunas. Lo de la influencia y el interés, tenéis distintos aquí, unos cuantos, ¿no? El registro, aquí lo pongo unos ejemplos, seguramente también en la asignatura habéis visto otros, pero básicamente es esto, un plan de cómo gestionar los interesados. Estas son algunas cosas de las que hay que hacer, estos son algunos gráficos de algunas de las matrices o tablas o ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. Bueno, es igual. Las matrices o tablas de registro, etcétera. Para esto, yo os recomiendo, los que quizá ya tenéis más experiencia trabajando en proyectos, lo habréis visto, quizá algunos profesores os lo han mencionado también, mirar plantillas de planes de gestión, ¿vale? Si vais a Internet, incluso encontraréis algunas plantillas del PMI. Por ejemplo, plan de gestión de interesados, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de alcance, plan de gestión de calidad. Si buscáis esto por Internet, veréis un poco una estructura de documento para cada uno en la hora de los dominios, antes eran las áreas de conocimiento, pero básicamente cuando yo os hablo de alcance, tiempo, coste, calidad, riesgos, etcétera, etcétera, es lo que habéis visto en las asignaturas. Por tanto, si lo queréis formalizar bien como un documento de un plan de interesados, de calidad, de riesgos, etcétera, etcétera, mirar esas plantillas. Si os las han dado los profesores, pues allí tenéis algunas, y si no, podéis mirar por Internet. Y lo que os dará ese plan de cada una de las áreas de conocimiento o los dominios es cómo estructurar ese conocimiento. En el caso de los interesados, pues bueno, algunas cosas que están aquí son las que encontráis en los documentos, lo miráis en las plantillas y en la asignatura, y entonces podréis un poco enfocar más bien cada uno de estos dominios o documentos, ¿de acuerdo? Entonces, para la gestión del equipo, bueno, para este apartado del equipo os pediremos básicamente que nos expliquéis cómo es el equipo, cómo está organizado, cómo se gestiona. Cuando hicisteis el contexto, hicisteis una especie de estructura y un organigrama de la organización. La ejecutora y un organigrama si había de un cliente, ¿vale? Ahora haremos un organigrama que es del equipo, ¿vale? El organigrama del equipo es, bueno, el PM arriba, quizás si queréis poner el sponsor arriba, y después descomponer en todas las distintas personas o equipos o subcontratas que trabajan en el proyecto, ¿de acuerdo? Por tanto, también habrá un organigrama que puede ser con partes del organigrama de la empresa ejecutora y con gente de fuera, etcétera. Por lo tanto, creamos un nuevo organigrama que es el organigrama de proyecto, ¿vale? La matriz gráfica, ya también habéis visto quién hace qué y con qué roles, con qué responsabilidades, etcétera. ¿Cómo se va en este plan de gestión del equipo, plan de recursos, en el antiguo argot del PMI 6, del Penbook 6?
¿Cómo se adquiere el personal? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Es interno? ¿Lo subcontratamos todo? ¿Qué parte subcontratamos? ¿Qué parte tenemos de nuestros equipos en la propia organización ejecutora? ¿Cómo haremos temas de reconocimientos y previos? Histogramas de cómo se van a repartir, cómo se reparten estos recursos a lo largo del proyecto, es decir, esos gráficos que muestran, pues mira, en la primera fase tenemos este número de personas de aquí, de aquí, de aquí trabajando, aquí tenemos más, aquí tenemos menos, un poco para ver la distribución del personal durante el proyecto. Y hemos visto que en el anterior paso hemos explicado cómo gestionar los interesados, aquí explicamos cómo gestionar el equipo, y la tercera cosa que necesitamos aquí es cómo nos comunicamos con todos ellos, con los interesados que no trabajan en el proyecto y con el equipo que sí trabaja en el proyecto. ¿Vale? Por tanto, una vez tenemos identificados todos los interesados, tenemos identificados todos los participantes que trabajan en el proyecto, todo el equipo de proyecto, ¿vale? Recursos humanos y contratos que trabajan en el proyecto. Ahora vamos a definir cómo nos comunicamos entre todos. También miraros lo que habéis visto en los distintos módulos, miraros los documentos del PMI. Por tanto, gestionar esta comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué se comunica? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde está alojada la información? ¿Con qué frecuencia se hacen las cosas? ¿Quién es el responsable de qué? ¿Vale? Por tanto, toda la parte de gestión de comunicación, si no os lo han dicho ya, supongo que sí que os lo han dicho, si no os lo dirán en algún momento en el máster, el 90% del trabajo del PMI, del PM, del gestor de proyectos, es comunicar, es gestionar información. ¿Vale? Por tanto, estamos haciendo temas de alcance, tiempo, coste, calidad, riesgos, etcétera, pero todo eso es información. Y esa hay que gestionarla, hay que comunicarla, hay que adaptarla, hay que actualizarla. Por tanto, todo es gestión de información y comunicarlo a todos los que tienen. La información no me la quedo yo, es para transmitirla a quien corresponda, cuando corresponda, para obtener el progreso del proyecto. Por tanto, miraros bien con lupa este apartado de la comunicación y lo que decía antes, si con la información que tenéis sobre todo en el PMBOK 6, ¿vale? O el Process Groups Practice Guide. Cuando pongo aquí PMBOK 6, como os decía antes, si no encontráis el PMBOK 6, no lo habéis visto, el Process Groups Practice Guide básicamente está la misma información, que es lo que queda del PMBOK 6. Entonces, en este sentido, hablará de documentos que se hacen, de técnicas y herramientas, y para ponerlo una vez más en estructura y tal, podéis buscar por internet, si no os lo han dado en la asignatura, plantilla de plan de gestión de la comunicación. Y encontraréis pues, un poco todo lo que estamos mostrando aquí, lo que habéis visto en la asignatura y una manera de cómo alguien ha dejado su ejemplo de cómo hace un plan de gestión de comunicaciones en internet. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Estáis alucinando mucho o vamos entendiendo? ¿Hay dudas, problemas hasta ahora? Está claro. ¿Todo claro? ¿Se entiende? Vale. Si alguien tiene una duda en algún momento importante, pues que me pare, ¿vale? En todo caso, ya digo, yo os estoy intentando enfocar, yo digo, no os voy a explicar cómo se hace la matriz Racio, no os voy a explicar cómo se hace la adquisición de personal, ni reconocimientos, ni premios, simplemente os digo qué es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Porque no es nuestra labor ahora explicaros todo esto. Es para iros recordando cosas y dónde seguir buscando para la información del TFM. Digo esto de revisar la documentación de la asignatura, revisar otros documentos, etcétera, etcétera, porque nos hemos encontrado a veces de que llega la gente al TFM y dice, bueno, y aquí para el cronograma tenéis que hacer esto. Y digo, ¿os acordáis? Y dicen, no, es que la asignatura ya la hicimos, ya no me acuerdo. Bueno, chicos, esta asignatura del TFM se trata de eso, de que apliquéis lo aprendido. Si ya no os acordáis o lo habéis olvidado, lo tendréis que repasar, ¿vale? No esperéis que el tutor os enseñe todo y os recuerde todo. Se supone que vosotros sois los que en cada una de estas entregas vais a ir dando lo que os acordáis, lo que habéis repasado, lo que habéis aprendido,
y el tutor os dirá si falta algo, si esto está mejor o se puede, está mal o se puede mejorar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, no vengáis a reuniones que tengáis o hacer el trabajo sin haber mirado, evidentemente, todo esto. Parece ridículo, pero ya os digo, ocurre a veces que algunos equipos pues vienen y es que no me acuerdo cómo es. Bueno, pues cuidado con eso, porque si no os acordáis lo tenéis que mirar, ¿vale? Y si no, preguntar o hablarlo con el tutor, pero se trata de que sois vosotros los que estáis produciendo. Bien, sigo, para no enrollarme más. El tercer dominio, que es el enfoque de desarrollo, también tuvisteis una asignatura y si no, en el módulo 9 vamos a profundizar un poco más en esto, ¿vale? Bueno, está como dominio 3, pero casi es una cosa que debemos definir al inicio, ya lo veréis en el módulo 9, de si nuestro proyecto va a ser predictivo, adaptativo o híbrido, ¿vale? Por tanto, es una cosa que si no tenéis clara ahora en lo que habéis visto hasta ahora, en el módulo 9 se va a desarrollar un poco más, ¿vale? La cadencia de entrega, si va a ser una entrega única al final o van a ser múltiples entregas. Y cuando hablamos de múltiples entregas, no estamos diciendo que evidentemente hago la planta baja, la planta primera, la planta segunda. No, eso no son múltiples entregas. Múltiples entregas es que son piezas distintas y que cuando entrego una pieza, esta ya funciona y la siguiente, cuando la entregue, funcionará y cuando están todas, funcionarán juntas. Pero cuando se entregan sueltas, también funcionan, ¿vale? Entonces, entregar piezas que solas no sirven para nada no es entrega múltiple. ¿Vale? Si no lo tenías claro, también lo veréis en el módulo 9, pero va por aquí la cosa. Y periódicas, bueno, periódicas sí, evidentemente lo mismo, que tienen un cronograma determinado, pero que hasta que cuando ya se entrega una cosa también sirve para algo. Bueno, en todo caso, lo veréis también después. Y el ciclo de vida del proyecto, eso sí que también lo quiero comentar ahora porque algunos lo confunden y al menos si con lo que yo ahora os explicaré lo tenéis claro, pues os va a ayudar para después. En el módulo 9 veréis más detalles sobre esto. Enfoque, cadencia, ciclo de vida. El ciclo de vida son los pasos que dais para conseguir el resultado de este proyecto. Y no se trata, estos pasos no es inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Esos pasos no son el ciclo de vida de vuestro proyecto particular. Esos pasos, inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, son el ciclo de vida de la gestión de proyectos. Y ahora lo veréis en otro slide que os mostraré. ¿Vale? Para saber si un proyecto es predictivo, híbrido o adaptativo, evidentemente, con el conocimiento que sabéis de qué es cada uno de estos, o si no lo terminaréis de ver en el módulo 9, se puede usar algunas herramientas como mirando dónde estamos en un gráfico como este, ¿vale? Si la frecuencia de entrega es más baja o más alta o el grado de cambio es más alto o más bajo, pues estaremos en un sector o en otro. Y si no, si lo miráis en la guía ágil, en la Agile Practice Guide, ahí es lo que se llama el filtro de idoneidad. Esto no os preocupéis ahora, lo veréis también en el módulo 9 si queréis más en detalle y seguramente también quizá en la asignatura de Agile. También un sistema para clasificar en función de una serie de datos o de maneras de cómo se gestionan las proyectos en un proyecto, acceso al stakeholder, perdón, al sponsor, experiencia, tamaño del equipo, tipo de cambios, criticidad, entrega. En función de una serie de valores, vas dando puntos y te da un gráfico que te sitúa en la zona ágil o en la zona híbrida o predictivo. Pero esto es un poco más, ya digamos, sofisticado. Seguramente cada uno de vosotros ya sabéis que si vuestro proyecto es predictivo, adaptativo o híbrido, pero bueno, hay técnicas y herramientas para decidirlo. Y en función de ese enfoque y de la cadencia de entrega que sea, entonces definís un ciclo de vida. Pero ya digo, ese ciclo de vida no es inicio, planificación, ecuación, monitoreo, control y cierre, ¿vale? Fijaros que, no sé si habéis visto este gráfico. ¿Alguno de vosotros ha visto este gráfico quizá algún día? Puede que sí, puede que no, pero bueno, es para saberlo. Sí, perfecto. Valerie me dice que sí. Vale. Pues fijaros en esto. El proyecto va de aquí a aquí. Pasan cosas antes. Muy bien, Robert. Perfecto. Pasan cosas antes y aquí es donde se inicia el proyecto. ¿Vale?
En esta fase de aquí de inicio tenemos un documento que es el charter, que es básicamente el traspaso de antes a iniciar el proyecto. Y luego lo cerramos, ¿vale? Pero aquí dentro, estos no son los pasos que damos para conseguir el resultado del proyecto, ¿vale? Sino que es, fijáis, no sé si habéis visto también este gráfico. ¿Alguien lo ha visto? Robert dice que no. En los módulos anteriores, perfecto, vale. Me parece muy bien, Valerie, que te acuerdas de cosas, esto es importante, ¿vale? Fijaros, este gráfico un poco lo muestra así. Mira, aquí dice grupos de procesos. Hay procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Esto venía del PMBOK 6 o el Process Group Practice Guide, y ya os anuncio que en el PMBOK 8 va a volver un poco aquí otra vez, ¿vale? Y para los que no hemos hablado, ya os he explicado algunos, que el PMBOK 8 vuelve al PMBOK 6, las áreas de conocimiento que eran 10 ahora se quedan en 7 y se llaman dominios, algunas cosas del PMBOK 7 quedan, pero básicamente volvemos a los procesos y volvemos al esquema anterior. Lo que pasa es que ahora en lugar de tener 10 áreas de conocimiento nos quedamos en 7, creo que es. Las cosas, bueno, ya veremos cómo termina al final, pero más o menos estaba por aquí en la preview que se hizo de ese documento. Pero por tanto volvemos a esto, al concepto de procesos, ¿vale? Que seguramente algunos profesores ya os han explicado. Entonces, estos procesos son lo que digo, grupos de procesos de la gestión de proyectos. Y esto de aquí arriba sería el ciclo de vida de un proyecto en general, ¿vale? Un proyecto que tiene algunas cosas antes de iniciarlo, y luego hay una gateway, ¿vale? Una fase y pasamos a la siguiente, donde hacemos la preparación, organización, lo que hacemos el planning. Estos son nombres genéricos, ¿de acuerdo? Cada proyecto aquí, cada uno definirá qué es lo que está haciendo. Luego se ejecuta el trabajo que se ha definido en algún momento determinado, y esto puede tener también sus subfases, etcétera. Y si esto termina, todo termina bien, pasamos a la fase de finalización. Fijaros que esto es pasos, aquí están explicados con pasa genérica, puntos de control para pasar de un paso al siguiente. Esto es muy predictivo, pero ya veréis cuando miréis esto en el módulo 9, es aplicable a muchos más proyectos, incluso sobre todo híbridos, y algunos incluso también lo aplican a alto nivel en los ágiles. Por tanto, no penséis que solo es para el predictivo. Entonces, según el ciclo que decidáis para hacer vuestro proyecto, los pasos que dais de no tener nada hasta tener el resultado final, eso dependerá de cada proyecto. En proyectos de construcción, ingeniería son muy claros. En proyectos de marketing también. Cada uno sabe qué cosas tiene que hacer y en qué pasos, en qué secuencia para tener el resultado. Ese ciclo de vida es específico para cada proyecto. Y en cada fase de este ciclo de vida se aplican temas de inicio, de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre, ¿vale? Por tanto, que nadie venga y me diga mi ciclo de vida de mi proyecto es inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, porque no, esto pasa en cada fase, cada paso de tu ciclo de vida real de la consecución del resultado del proyecto, ¿vale? Lo dejo aquí. En todo caso, aquí tenéis, miraros esto que está también en el PMBOK 6 o el Process Group Practice Guide. El PMBOK 6 no se puede descargar, se puede encontrar por ahí, pero el Process Group Practice Guide sí, ¿vale? Y por tanto, mirar dónde está este gráfico, ahora no me acuerdo de la página que es, pero lo podéis mirar y mirar esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya llegaremos. Ahora, en la siguiente entrega no es la 3, pero aquí os explicamos un poco para ir enfocando, ir buscando información, ir recordando temas. Aquí tenéis un ejemplo, esto creo que es del PMBOK 7, ciclo de vida de un centro comunitario, se hacen cosas de inicio, por ejemplo, buscar cosas por aquí, conseguir información de no sé qué, preparar cosas antes de iniciar el proyecto, bla, bla, bla. Pues hay una serie de cosas y por lo tanto se le llama inicio, pero coincide con la otra, pero no es el mismo tema. Entonces, se planifican cosas, que en el anterior decía organización y preparación, planificar o preparar o diseñar, o sea, por tanto, llamarle como queráis, se hacen cosas y hay una puerta, ¿vale? Si esto sale bien, pasamos a la siguiente fase. Desarrollo, en este caso es un proyecto híbrido y en la parte de desarrollo, pues habrá a lo mejor temas de construcción y habrá temas de, en este caso, un sitio web, etcétera. Por tanto, bueno,
el proceso es híbrido, habrá algunas fases de estos pasos o fases de consecución del ciclo de vida de un centro comunitario, que habrá cosas que pueden ser mixtas. Hay cosas predictivas y cosas ágiles, como puede ser un sitio web. ¿Vale? Lo que es un tema de pruebas es otro paso que hay que hacer, ¿vale? Que se pueden solapar, no hay ningún problema. Luego, cuando se termina, se hace un despliegue. Y aquí fíjate que también hay lo de la parte web, también que hay hitos, digamos, dentro de esta fase. Por tanto, pues este ciclo de vida es uno genérico de un ejemplo, pero lo que quiero que veáis es esto. El ciclo de vida es el que definís según la industria y según vuestro proyecto, ¿vale? No es el inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, porque eso puede ocurrir en cada uno de estos pasos, ¿vale? Sigo. Alcance, también habéis, lo que os he explicado antes, lo habéis visto un poco en alguna asignatura anterior, pero lo veréis más a fondo, ya digo, en el módulo 9. Esto ya lo habéis visto en el módulo, no sé, el 2 o el 3, donde hacéis financiación y alcance. Bueno, ya sabéis lo que contiene el alcance, ¿no? Hay que hacer un enunciado de alcance, hay que hacer un recopilatorio con las técnicas y herramientas que ya conocéis para los requisitos del proyecto. Con eso haréis también unos criterios de aceptación en función de los entregables. Tenéis que definir qué es lo que no hace el proyecto, las exclusiones, las restricciones, los supuestos. Y una vez más, insisto, porque hay gente que llega y llama en este entregable y dice, y se han dejado las exclusiones, restricciones o supuestos, por ejemplo. Bueno, evidentemente, ¿vale? El enunciado del alcance del proyecto y del producto, acordaros que hay dos, ¿vale? Cuando tengo ya los requisitos y tengo criterios de aceptación, los entregables que más o menos creemos que vamos a necesitar para este proyecto, las exclusiones, restricciones y supuestos, ya tenemos la información y lo ponemos en la WBS. Acordaros la WBS, que tiene una rama de gestión de proyectos, luego los pasitos que seguramente en muchos casos coinciden con el ciclo de vida. Fijaros, diseño y estudios iniciales, compras y contratos, implementación, gestión de la comunidad, entrega del servicio final. Esto es vuestro ciclo de vida. En muchos casos se parece a los entregables o fases, o si no, es algo distinto, pero tiene alguna relación con esto, ¿vale? Por tanto, ¿y por qué he dicho esto? Porque sigue llegando gente a hacer el alcance y hacer la EDT y se dejan la rama de gestión de proyectos, se dejan los números, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, recordar todo esto, mirarla. Si es híbrido, a lo mejor habrá partes que habrá que hacer temas ágiles, la user history, story map, depende del caso. Los que tengáis experiencia también lo podéis utilizar. No creo que haya en el TFM ningún proyecto puramente ágil, porque ya lo comentó, supongo que Marcelo, no tiene todas las características para poder aplicar todo lo aprendido. Entonces, en uno predictivo o en uno, sobre todo híbrido, sí que se pueden aplicar más cosas, ¿vale? Nada, lo mismo, si tenéis problemas o dudas de cómo se hace esto, mirad la asignatura y también podéis buscar por internet el plan de gestión del alcance, ¿vale? Plantilla de cómo es un plan de gestión del alcance. A ver, que alguien me preguntaba algo. Robert, aquí se refiere con solo dos en el diccionario de los... vale, sí, perdona. El diccionario de la... Sí, la EDT sí que recomendamos que la desarrolléis a 2, 3 niveles, dependiendo de lo grande que sea. No es necesario llegar a todos los últimos niveles, pero bueno, esto os da una idea de un nivel de descomposición, ¿vale? Si esto fueran, en este caso, los paquetes de trabajo, ya está. Si hubiera otro nivel, bueno, lo desarrolláis todo, pero podéis hacer para presentaciones y documentos, podéis hacer un nivel superior y quedaros a un nivel de interpretación de este sentido. Pero se ve todo, se ve todas las fases y un mínimo nivel de descomposición. Y el diccionario, si os acordáis, el diccionario de la WBS o de la EDT es básicamente de los paquetes de trabajo. Cuando aquí decimos del diccionario de la EDT solo dos, si esto fuera el 134 fuera un paquete de trabajo y también, todos estos fueran trabajos de trabajo, solo hay que desarrollar un diccionario o una ficha
de diccionario de la ADT para 2 paquetes de ejemplo, no para todos los paquetes. No para todos los paquetes, solo con 2. ¿De acuerdo? Vale. Sigo. En todo caso, esto yo digo, no es lo que tenemos que hacer ahora en el entregable, pero ya os explicamos qué es lo que pretendemos que hagáis. De todas maneras, también habrá instrucciones después, pero bueno, aquí hacemos un poco más de detalle. Costes. Costes también podéis buscar por internet, si no os lo han dado la asignatura, plantilla de plan de gestión de costes. ¿Y qué cosas tiene un plan de gestión de costes? Pues cómo se van a hacer las estimaciones, qué unidades de medida se van a utilizar, qué precisión y exactitud, umbrales de control, para saber dónde empiezan a salir problemas y vamos a actuar o no. El presupuesto desglosado, el tema de las cuentas de control, que mucha gente se las olvida, ¿vale? Por tanto, esto, por ejemplo, esto serían las cuentas de control que coincidirán con la EDT, ¿vale? Cuando todo esto se suma, tenemos un total que es el coste de la EDT. Puede agregarse aquí también gastos generales y gastos financieros y tenemos esta estimación de costes. A esto sabéis que esta secuencia, el trabajo del proyecto con o sin esto de aquí entre medio, nos da un total. A ese total le sumo la reserva de contingencias y me da la línea base de costes. Y a ese total de la línea base de costes le sumo la reserva de gestión y tengo el presupuesto del proyecto. Vale. Esto es como os lo han explicado y como está en el PMBOK. Olvidaros de la utilidad cuando estamos haciendo costes, no hace falta. Esto lo podéis poner en la parte de contexto, o lo podéis haber puesto en la parte de contexto si no lo habéis puesto, y en la parte de valor. Pero para la gestión de costes, la parte de la utilidad ya no es tan importante, ¿vale? Lo que nos interesa como PM es esta parte hasta aquí, hasta el presupuesto. Esta secuencia que os pongo aquí, que espero que os acordéis y en principio es la que habéis aprendido, pues lo mismo, sigue llegando gente a la entrega de la parte de los dominios y no nos muestran las cuentas de control relacionadas con la DT, ni esta secuencia de lo que es la línea base de costes o lo que es el presupuesto del proyecto. Os insisto, miradlo, ¿vale? No os olvidéis de repasarlo para sacarlo bien. La curva S, es decir, cuando tenemos el cronograma y el costo del proyecto, entonces tenemos la curva S, que es la que nos servirá para utilizar después el método del valor ganado para controlar el progreso del proyecto. La curva de financiación, que es esta de aquí, si esta es la curva S, que es el agregado en el tiempo de los costes del proyecto, que este total sería el de la línea base, de 8 millones en este caso, por ejemplo, sería este de aquí, que no es el mismo proyecto, pero es igual. Y luego la curva de financiación, si no os acordáis, mirarlo, que es el flujo de caja que entra al proyecto para cubrir estos gastos, ¿vale? Por tanto, nos dan un dinero, lo gastamos, tenemos que poner más dinero, lo gastamos, cuando nos acercamos a este punto nos dan más dinero, etcétera, etcétera. Repasarlo, que también mucha gente se deja la curva de financiación, ¿de acuerdo? Y esta curva base es la que después utilizaréis para hacer el progreso, ¿vale? Aquí podéis definir en el plan de costes, por ejemplo, todas las partes de cómo vais a hacer la gestión del valor ganado. Se supone que lo hiciste en el módulo 4. Para algunos también, sobre todo los que tenéis más experiencia, podéis hacer un plan de tesorería por fechas. Esto ya es adicional, ¿vale? Porque algunos, bueno, para temas de control numérico, digamos, de los costes, pues va muy bien, pero para nivel de gestión de proyectos, con esto es suficiente, ¿vale? Para poder utilizar el valor ganado y conjuntamente alcance, tiempo y coste, podemos valorar el progreso del proyecto. Calidad. Una vez más, también podéis mirar por internet plan de gestión plantilla de plan de gestión de la calidad. ¿Qué cosas contiene? Pues bueno, qué estándares, qué prácticas, qué normativas tengo que adaptar para este proyecto que tengo entre manos. ¿Quién estará implicado en esto? Agentes exteriores, personal interno para el control de la calidad. ¿Cómo aseguramos la calidad? ¿Qué auditorías haremos? ¿Qué técnicas utilizaremos para ese control de la calidad? Pruebas en origen, pruebas en recepción. Todo este proceso que ya habéis aprendido, pues es al que explicar aquí. ¿Cuándo se hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? Para temas de calidad, ¿vale? Estructurado como un plan y, por tanto, con fechas también y con tareas. No os olvidéis que hacer el control de calidad o la gestión de la calidad de un proyecto significa que habrá tareas
en el cronograma y tareas en AEDT en algún sitio de control de calidad, porque eso es trabajo, ¿vale? Por tanto, se tiene que pagar, ¿vale? El tema de las conformidades o no conformidades, cómo lo gestionáis todo esto. Por lo tanto, aquí es importante que no os dejéis nada. Compras, adquisiciones, que es creo que lo que estáis haciendo ahora, ¿vale? Aquí es donde vamos también podéis mirar por internet, plantilla de plan de gestión de adquisiciones, ¿vale? Un documento estructurado de cómo, ejemplos de documentos estructurados de cómo se hace la gestión de las contrataciones o de las compras o de las adquisiciones, ¿vale? ¿Qué contratos? Tanto de personas como de suministradores, como de subcontratas que hacen tareas o servicios para el proyecto. ¿Cómo se seleccionan estos contratos? Si hay licitaciones, si son entregas, contratos directos, qué tipos de contratos se hacen, ¿vale? Para todas las cosas que compramos o gestionamos o contratamos. ¿Cómo se han hecho las decisiones para decidir qué es lo que se hace y qué es lo que se compra? Qué es lo que se hace adentro, qué es lo que se encarga afuera, ¿vale? Podéis también poner modelos o plantillas de referencia de tipos de contratos sí, de contratos, básicamente, incluso del proceso de licitación, si queréis. ¿Vale? Pues todo esto al final nos va a dar un listado de todo lo que se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, qué me cuesta, cómo se ha contratado o cuándo se contratará, cuándo serán las contratas y cuándo serán las ejecuciones. Por tanto, hay una serie de cosas que hay que controlar. Todo esto también recordarlo, mirarlo y ponerlo en un documento que, por ejemplo, sería el plan de gestión de las adquisiciones. Trabajo del proyecto, que es un poco donde el PMBOK 7 se hacen un poco las cosas ya raras, pero bueno, básicamente estamos hablando aquí para el TFM de la parte del cronograma, ¿vale? Por tanto, si queréis mirar correctamente esto, también puedes mirar plantilla de plan de gestión del cronograma o del tiempo, que anteriormente también se llamaba así, ¿vale? Por tanto, ¿cómo vamos a hacer el cronograma? ¿Vamos a utilizar la ruta crítica o la cadena crítica? Que podría ser el caso, ¿vale? O otra manera. ¿Qué unidades de medida? ¿Qué nivel de exactitud? Todo esto para temas numéricos es importante definir. Si, por ejemplo, en costos, ¿qué moneda utilizaremos? ¿O utilizaremos 3 monedas o 2 monedas distintas de distintos países? Bueno, pues eso da una cierta complejidad. Aquí, en unidades de medida, vamos a trabajar en días, meses, semanas, lo que sea. Si tenéis combinación de ágiles y de predictivos y por tanto tenemos un tema híbrido, pues bueno, a lo mejor hay una parte que tendrá un roadmap, ¿vale? Bueno, toda esta parte relacionada con el cronograma, pues que ya habéis visto, lo mismo. Para este caso, para el TFM os pediremos, como decía antes al inicio, que hagáis que se entregue en el entregable 3 no solo el documento PDF, sino además que se entregue el archivo de Microsoft Project, ¿vale? Bien. Me imagino que no estoy diciendo nada nuevo, ¿vale? Pero si hay alguna cosa que no se entiende, pues me avisáis. Simplemente para recordar y que lo vayas teniendo en cuenta. Dicho de otra manera, si queréis ahora cuando estéis trabajando en el principios, si cuando tengáis un poco el feedback del contexto y va todo bien, podéis empezar a la vez a pensar cosas de que es la grande. Tendréis tiempo porque son 6, 7 semanas, pero bueno, empezar a pensar y empezar a buscar cosas, sobre todo eso, buscar información, repasar lo que habéis aprendido, buscar información nueva si es necesario, porque cuanto más aportéis en este documento, mucho mejor va a salir todo después. Entrega, básicamente en este apartado, en este dominio de entrega y el de métricas, lo que estamos haciendo es un poco desglosar temas de alcance, un poco el tema de requisitos y cómo vamos a verificar que lo que estamos entregando lo vamos a aceptar, básicamente la parte que visteis en alcance de aceptación de los entregables, ¿vale? Por tanto, o validación de los entregables, pues estaría en esta parte aquí en función de los requisitos, en función de los criterios que hemos definido antes. Por tanto, cómo se va a hacer todo el tema de la entrega y validación de los entregables. Y las métricas es básicamente concentrado este dominio, básicamente en todas las partes
o todos los indicadores para ver cómo va nuestro proyecto. Puede ser, evidentemente, aquí vamos a describir cómo va a ser toda la parte del valor ganado, Earned Value Management, si va a haber otros KPIs propios o externos para hacer el seguimiento del proyecto desde el punto de KPIs de calidad o de KPIs de otro tipo de internos de la empresa o externos de la industria, temas de medición de valor ganado, todo lo que sea medir cosas del proyecto, no solo el progreso o el desempeño con el valor ganado, todas las cosas que queráis medir del proyecto, aquí es un momento de explicarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas vamos a medir y cómo las vamos a medir? Y todo esto lo podemos plasmar después en gráficos, tablas, etcétera. Evidentemente, gráficos del valor ganado. Es muy importante en prácticamente todos los proyectos del TFM, es seguro que vais a necesitar tema del valor ganado. Y mucha gente también lo obvia. Es muy importante. Esto, el valor planificado, el valor ganado y el actual cost, todo esto y los indicadores, sobre todo el SPI y el CPI, es importante que los utilicéis y mucho desde el inicio y durante toda la ejecución y al cierre, ¿vale? Evidentemente no en la planificación explicaréis cómo lo vais a usar y cómo lo vais a presentar y qué informes vais a sacar de progreso, por ejemplo, aquí otra cosa que sería interesante tener es cómo van a ser los informes de progreso y cómo van a ser los dashboards, ¿vale? Donde vamos a visualizar de alguna manera todos los datos de avance del proyecto y poderlos plasmarnos en una sola imagen, en un solo cuadro donde podamos verlo. Aquí hay unos cuantos, pero bueno, podéis mirar otros. No sé si os han explicado creo que en algunos sitios explican un poco el Power BI de Microsoft. Es un software que a partir de datos pues gestiona, puedes hacer todo el tema de visualización de datos y tablas y gráficos y por tanto puede ser una herramienta para crear cosas de tipo ilustrativo, dashboard, ¿vale? Cuando se habla de todo esto de dashboard y de indicadores y todo esto, me imagino que no hay dudas, ¿no? ¿O sí? Este apartado es una ventanita con todo lo que está pasando en el proyecto, con números, gráficos, textos y lo que sea, ¿vale? Y los informes que se van haciendo de medición y de progreso, ¿vale? Aquí explicaréis todo esto. Y por último, la parte de incertidumbre, esto también es un dominio ahora, era un área de conocimiento antes y va a ser un dominio después que también se va a llamar incertidumbre. Ya lo habéis hecho y por tanto lo mismo. Podéis buscar, fijaros que aquí ya lo pone, plan de gestión de riesgo, ¿vale? Por tanto, podéis buscar, si no os han dado en la asignatura, pues plantilla de plan de gestión del riesgo, veréis más o menos la estructura, pero básicamente es lo que habéis hecho en la asignatura. Cómo identificar los riesgos, ¿vale? Cómo se clasifican, cómo se ponderan, hacer el análisis cuantitativo y cualitativo, ¿vale? Estrategias y acciones de respuesta, que si se mitigan, si se transfieren, etcétera, etcétera. Todo esto lo que ponéis en las tablas, que me imagino no, seguro, en la asignatura os han dado ya plantillas de tablas para ir haciéndolo todo. También algunos se atreven y hacen la parte de contingencias con RISC, que lo visteis en la asignatura, ¿vale? También se puede hacer. Se puede hacer de manera manual, ¿vale? Con el valor monetario esperado, o hacer con la utilización de RISC, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. La idea es que al final saldremos con una lista de riesgos, con unas clasificaciones determinadas, con unas acciones determinadas. Recordad también, igual que en calidad, que si tenemos que hacer acciones preventivas para mitigar un riesgo, esas son tareas que van a tener que estar en el cronograma y en la EDT o en algún sitio como paquetes de trabajo o como lo que sea, ¿vale? Porque son cosas que hacemos para mitigar riesgos, por tanto eso es un trabajo que está, ¿vale? Y solo lo que son las acciones de respuesta en caso de que ocurra, eso evidentemente no es trabajo ahora, porque si no ocurre no se hará, ¿vale? Pero no os olvidéis de que las tareas de mitigación o el análisis propio del análisis de riesgos es parte de un trabajo que se hace, por tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esto en principio debería estar claro. Lo que digo, si tenéis dudas, repasar asignatura, repasar PMBOK 6 o Process Groups Practice Guide
buscar plantillas y cuando tengáis más o menos todo esto montado, cuando hagáis este entregable, vais consultando con el tutor para terminar de enfocar bien y que no os dejéis nada. Lo importante es que no os dejéis cosas y sobre todo cosas importantes en cada uno de estos elementos o dominios del entregable 3. Que no os dejéis cosas, que no haya vacíos y que no falten cosas importantes y que esté bien estructurado y sobre todo que alcance, tiempo y coste cuadren. Que no tenga una estructura en alcance que luego es otra distinta en cronograma y luego es otra distinta en costes. Eso es un desastre, ¿vale? Por tanto, tenerlo en cuenta. Y creo que ya me he pasado un poquitín de tiempo, pero creo que por mi parte ya está todo. Resumiendo un poco, para la parte de principios, básicamente, es decir, cómo nos comportamos y cómo enfocamos las cosas desde un punto de vista de cómo ejecutamos, cómo hacemos, cómo nos comportamos en el proyecto siguiendo estos principios. Y en el entregable 3 es el detalle de qué hacemos en cada una de estas áreas o de estos dominios, ya con procesos, con técnicas, herramientas, etcétera. Dudas, preguntas, ¿queda alguna cosa en el tintero que no se vea bien o os puede orientar ahora? Hay que aplicar todo lo aprendido en los módulos. Robert, está claro, ¿vale? Valerie, muy bien. En todo caso, lo que os decía, esto es un avance, habrá las instrucciones y luego habrá la ayuda del tutor, pero si habéis entendido un poco lo que hay por aquí, ya veis lo que os viene encima, ¿vale? El TFM es duro, hay que trabajar, no lo dejéis colgado porque tenéis una asignatura importante, no sé qué. El TFM no lo dejéis porque luego cuesta volver atrás. Organizaros bien como equipo, trabajar, repartir, debatid con lo que estáis haciendo y si aplicáis todo lo aprendido y se muestra y se ve y se entiende, ese será el éxito de vuestro TFM. Si no hay preguntas, pues yo lo dejaré aquí. Mirar también el enunciado que sea, bueno, las instrucciones que se han colgado del entregable 2 y hablar inmediatamente con el tutor después de que os haga el feedback para seguir con el entregable 2. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, gracias por asistir hoy y nos vamos a ir viendo y leyendo. Gracias y suerte con el resto del TFM. Gracias.